Hoy iniciaremos un nuevo tema, el aula invertida, en el modelo híbrido o semipresencial de la educación. Pero nos preguntamos, ¿qué es el modelo híbrido? El modelo híbrido está haciendo referencia al modo como el sistema educativo, ante la difícil situación a nivel mundial en que nos encontramos enfrentando una difícil pandemia, un virus totalmente al que no conocemos en su totalidad, el sistema educativo pues se ha visto afectado. Por ello es que está en evaluación a nivel mundial en los diferentes países este modelo híbrido, es decir, una educación semipresencial o llamado también modelo mixto. Bien, ¿en qué consiste? En que habría algunos días en que los estudiantes tendrían una parte presencial y la otra se complementaría a través de los diferentes medios virtuales, lo que llamamos educación a distancia. Pero entonces, ¿cómo surge el aprendizaje del estudiante a través de este modelo híbrido, este modelo semipresencial? El aprendizaje en sí del estudiante a través de este modelo, en cierto modo, también le favorece, porque se daría en dos partes. En una primera parte en donde la tiene que desarrollar el estudiante a distancia, y esto le va a permitir manejar sus tiempos, sus espacios, sus ritmos de aprendizaje. Y la otra en un espacio físico diferente al de su casa, es decir, tener que acudir al aula o al lugar indicado por el docente donde va a tener la supervisión del mismo. Así también, este modelo híbrido, recordemos, no es una metodología, no confundir. Este modelo híbrido o llamado modelo semipresencial de la educación no es una metodología, solamente es una vía que me permite dar continuidad al sistema educativo. Y dentro de este modelo surgen muchas estrategias y dentro de ellas tenemos el modelo del aula invertida. Bien, y este modelo de aula invertida consiste, se le dice así porque invierte dos modelos de la educación tradicional. ¿Qué se hacía antes, Cuando el alumno acude al aula, el docente suele emplear diferentes estrategias para primero transmitir el conocimiento a través de actividades, buscando situaciones significativas. ¿Pero qué está haciendo? Transmitiendo el conocimiento. Y finalmente pone en práctica, si es que el alumno ha logrado aprender los conocimientos, a través de diversas actividades donde el alumno va a aplicar esos conocimientos. Y muchas veces queda finalmente al término de la clase algunas tareas para que puedan ser resueltas por el estudiante. En el aula invertida no suele pasar eso. En el aula invertida definitivamente se va a tener, en el aula invertida primero el alumno va a tener que conocer esos conocimientos y lo va a hacer a distancia. Bien, entonces el alumno va a conocer esos conocimientos, va a revisar esos conocimientos fuera del aula, optimizando su tiempo, con la intención de que cuando llegue al aula se realice una actividad una clase mucho más activa, tal vez a través de trabajos en equipo y la resolución de problemas. Es decir, los conocimientos que se impartían en el aula, el alumno ahora lo aprende a distancia. Y las tareas que el alumno lo hacía en casa o fuera del aula, ahora las tiene que hacer en el aula. Por eso el método de aula invertida. Pero no significa que el estudiante tiene que hacerlo por sí solo, tiene que hacerlo direccionado. Entonces, ¿cómo se aplica realmente el aula invertida? Hay dos momentos específicos, el antes de la clase y el durante la clase. Antes de la clase, el estudiante tiene que leer, revisar, informarse, comprender el material que el docente le ha proporcionado, que pueden ser en videos, en textos, en presentaciones de PowerPoint, en fin, o algunos links previamente revisados por el docente. Y durante la clase, ya la parte presencial, o también si es a distancia durante la clase cuando nos conectamos vía Zoom con el estudiante, bien,
durante la clase, se va a compartir esa información, el alumno va a tener conocimiento, va a haber una mayor participación por parte de ellos y el docente va a aclarar esas dudas, va a atender esas necesidades, va a proponer nuevas actividades para ver si es que el estudiante realmente leyó o simplemente no lo hizo. Entonces, en el aula invertida, esta estrategia del aula invertida permite poner en práctica la taxonomía de Bloom en cuanto al nivel de aprendizaje en el estudiante. En el donde, cuando me habla de recordar y comprender, es lo que el estudiante va realizando a distancia. Y cuando ya el docente acompaña el aprendizaje, que es la parte presencial, bien, se va a llevar a cabo entonces la aplicación, el análisis, el evaluar y el crear nuevas situaciones. Bien, entonces, pero para aplicar el aula invertida existen 8 pasos. Bien, pero todos están engranados, todos están interrelacionados. No significa que, por ejemplo, empezar por el planificar ya sea el primero y la evaluación sea el último. No, todo está evaluado. De ahí que al unir evaluación con planificación es el nuevo enfoque que le estamos dando al trabajo docente al momento de planificar. ¿Qué va a planificar el docente al aplicar el aula invertida, la estrategia del aula invertida? En primer lugar, va a tener que definir los propósitos de aprendizaje. La competencia que va a trabajar, la competencia, las capacidades, los estándares, los desempeños, esos tienen que estar bien definidos y comprendidos por el docente para poder proponer pues esos propósitos. Y esto le va a permitir saber entonces cuáles van a ser las actividades pertinentes que el docente va a tener que planificar, que preparar, elaborar, a fin de lograr el propósito del aprendizaje. Entonces, en las sesiones de aprendizaje, cuando va a diseñarlas, va a tener en cuenta tanto las actividades que el estudiante realice en casa, como las actividades que el docente debe realizar durante la etapa del acompañamiento o la etapa presencial. Luego el docente debe preparar el material. O sea, no decirle al estudiante, la otra semana vamos a trabajar tal tema y que él solo se dedique a indagar. No. Eso forma parte de su estudio, sí es cierto, de la indagación. Pero el estudiante tiene que realizar su aprendizaje a distancia o por sí solo, bien, en la etapa antes de, con los videos que el docente le proporcionaría, que vendrían a ser videos propios de la autoría del docente, o presentaciones de diapositivas, o algunos enlaces a artículos o revistas, pero que previamente el docente debe haberlas revisado. Algunas páginas del texto si se está apoyando con algún texto, u otros medios, ¿no? U otros materiales. Bien, entonces, ya planificó, ya preparó el material. Previamente el docente debe hacer una visualización de ese material para poder entregar al estudiante. Bien, entregar entonces al estudiante todos los materiales que ha elaborado, ha preparado el docente, pero no solamente decirle toma, revise este material, también debe ir acompañado con ciertas indicaciones o instrucciones precisas para que el estudiante sepa cuál va a ser el estudio que va a realizar en casa o fuera del aula. Luego tenemos otro paso que es la implementación de las actividades en el aula. Bien, esto con la intención de garantizar la continuidad del trabajo realizado por el estudiante en casa y en el momento en que voy a tener comunicación con él, que puede ser, vuelvo a repetir, a través de un enlace virtual, como muchos docentes están usando diversas plataformas para comunicarse con el estudiante y tener por lo menos un contacto no presencial, pero por lo menos un face to face, es decir, a través de una cámara de video. Bien,
Luego tiene que, durante esa etapa ya de comunicación, de acompañamiento del docente con el estudiante, ahí se van a resolver algunas dudas, algunas inquietudes. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Cuando al momento de haberle preparado una nueva actividad, veo que es difícil que la resuelva o que aplique esos conocimientos que previamente ha tenido que revisar. Entonces, ahí también voy evaluando si el estudiante realmente ha revisado el material proporcionado o ha llegado a tener comunicación con el docente sin haber revisado previamente el material. Entonces, luego de resolver esas dudas, bien, o reforzar algunas ideas puntuales, es importante aplicar también trabajos colaborativos. Ahora, dependiendo, claro está, de la naturaleza del área. Bien, por ejemplo, en el área de comunicación, si yo quiero que el alumno cree algunos textos, puedo utilizar los diferentes documentos de Google, por ejemplo, en donde los estudiantes sí pueden hacer un trabajo colaborativo. Bien, siempre y cuando continuemos a distancia. Pero si tuviéramos un trabajo híbrido, es decir, semipresencial, sí podríamos hacer con pocos integrantes ese trabajo. Y finalmente, como pasos tendríamos el aplicar lo aprendido, ¿no? Lo que les decía, presentar una nueva situación concreta o tal vez trabajar proyectos involucrando áreas, eso depende ya del docente. Y finalmente retroalimentar, ¿no? No por dejarlo al final quiere decir que sea el último. También constantemente tenemos que hacer ese proceso de revisión que viene a ser en sí la evaluación y la retroalimentación aplicando. Puedo ser, por ejemplo, en la retroalimentación aplicando la escalera de David Wilson o la que también nos propone Rebecca Anijovic, que por ejemplo nos dice en estos momentos a distancia en donde no hay una presencia del estudiante en las aulas, puedo aplicar la retroalimentación como por ejemplo iniciando con el fortalecimiento de 2 desempeños como mínimo o tal vez 2 desempeños positivos del estudiante. Luego, para hacerle ver en dónde está fallando, no decirle aquí has fallado, sino hacer una pregunta que le permita al alumno darse cuenta si está bien o no. Y finalmente hacerle una pequeña sugerencia. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Cierto? Entonces de esa manera llevaríamos a cabo una retroalimentación a través de esta forma de educación que estamos trabajando en estos últimos tiempos. Y la evaluación definitivamente tiene que estar inmersa a lo largo de todo el proceso, ¿no? Evaluar, coevaluar, autoevaluar, que muchos estamos dejando de lado, la autoevaluación, y que nos damos cuenta que esta autoevaluación tiene relación con uno de los objetivos, con una de las competencias transversales del Ministerio de Educación propone, que es la de gestionar sus propios aprendizajes en el estudiante. Entonces, cuando evaluamos, no olvidar también que esta evaluación tengo que hacer una revisión del material previo que voy a entregar al estudiante. Bien, entonces eso es importante, revisar si la información que le estoy consignando en el material son los adecuados o no. Si he consignado algún enlace para generar una interacción entre el alumno. Bien, entonces tengo que evaluar las actividades que estoy consignando en la clase. Bien, y también la actividad docente. No olvidar eso. Bien, entonces, sin nada más que compartir, agradezco entonces el haber prestado atención a estos minutos a lo que corresponde al aula invertida en un modelo híbrido o semipresencial de la educación. Hasta la próxima.